30 buques mercantes. Es una sofocante mañana de verano. Jorge empuja su lancha desde la orilla. Allí está el río marrón con aguas tibias y turistas refrescándose en las playas de la ribera. Nos están esperando y mirando qué estamos por hacer. Voy a adentrarme en una historia atractiva como imprecisa aún hoy en los libros de historia, porque la pregunta se impone: ¿fue la vuelta de obligado una victoria de la Confederación Argentina o una derrota para los argentinos en aquel momento, 1845? Voy a poner las cosas en contexto. Marisa Corbalán, guía del pequeño museo que recuerda aquel combate, me contó todo con precisión milimétrica. Este es el sitio histórico. Acá fue el hecho histórico, el hito que marcó, digamos, lo que fue el combate de la Vuelta Obligado ese 20 de noviembre de 1845. ¿Cuántas horas duró? 11 horas. Una jornada. Sí, un poquito menos. 11 horas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, podemos decir así. ¿Cuántos muertos de un lado y de otro? Mira, Mario, del lado nuestro, sí, digamos, de las tropas argentinas, entre 300 y 600 se contabilizan. Upa, sí. Muchísimos, sí. Porque del lado, digamos, de las escuadras invasoras anglo-francesas fueron de los ingleses unos 8 y de los franceses unos 10. Claro, pero la diferencia era abismal. Abismal, porque estamos hablando de dos potencias, superpotencias para la época. ¿No eran las mejores armadas del mundo? Las mejores del mundo, viniendo de un contexto de la revolución industrial. A vuelo de pájaro, con el dron, podemos ver por qué a este lugar se lo llama la Vuelta de Obligado. Es este recodo que hace el río Paraná, que se ve al fondo y que forma una especie de herradura y que provoca que el río se angoste. Los barcos necesariamente en este punto se acercan mucho a la costa, de modo que Juan Manuel de Rosas, el jefe del gobierno argentino en aquel entonces, y sobre todo el jefe en el campo de batalla, don Lucio Mansilla, eligieron este lugar para defenderse de la invasión anglo-francesa. Este combate tiene una cuestión comercial. Estamos hablando de dos potencias, especialmente Gran Bretaña, con su producción de los productos para insertarlos en el mundo, luego la Revolución Industrial, como decía, y tenían que venir a comercializar, a insertar esos productos. Entonces, bueno, acá estamos hablando de un proteccionismo económico en nuestro país, en la Confederación Argentina, en ese momento que estaba el brigadier Juan Manuel de Rosas, o el restaurador de las leyes, como gusten llamarlo. Sí. Y bueno, ese proteccionismo económico impedía la libre navegación de los ríos interiores. Claro, pero eran ríos nuestros, ¿no? Eran ríos argentinos, claro que sí. Y estos señores quisieron entrar como Pancho por su casa, ¿no? Exactamente, entraron. Entonces, viendo una serie de conflictos que ya venían previo, ¿no? Un montón de causas que tuvo, después, digamos, tuvo el desenlace en ese 20 de noviembre, vienen ya con más de 90 buques mercantes. Claro. Y con una flota defendiendo esos buques, ¿no? Eran barcos a vapor, que era una novedad para la época. Y nosotros no teníamos nada. Nada, muy poquito. ¿Qué teníamos? Era la valentía. El Republicano. Sí, un bergantín de 20 metros de eslora. Por el río Paraná. Navego y navego, pero no encuentro nada. 175 años después, es difícil encontrar algo. O no tanto, porque con un poco de imaginación podemos volar hacia atrás, en el tiempo, imaginarnos todo. La batalla de Obligado, que se libró acá, en el río Paraná, a unos 20 kilómetros de San Pedro, más o menos, en este recodo del río que se denomina La Vuelta, por eso se denomina La Vuelta de Obligado. Y estamos navegando
con Jorge, que nos está llevando gentilmente. Él fue el último que encontró algo relativo a la Vuelta de Obligado, porque el río devuelve cosas o hay grandes bajantes y dejan al descubierto algunos vestigios de aquel combate. Por ejemplo, lo que encontró Jorge fueron 38 eslabones bien grandotes, bien gruesos, bien sólidos, de la cadena que unía las dos costas, que había puesto el jefe de las fuerzas nacionales, Lucio Mansilla, para entorpecer el paso de la flota anglo-francesa. De allí viene el combate, ¿no? Porque hay una vieja canción que cantan folclóricamente y que dice: 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen pechando las aguas nuestras, Paraná al norte. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Argentina, o lo que era la Confederación Argentina en ese momento, tenía vías navegables y era un lugar para internarse hasta Asunción del Paraguay. Las grandes potencias imperialistas que querían comerciar, básicamente, y también las pretensiones, no olvidemos las invasiones inglesas, de poder apropiarse de terreno. Gobernaba en ese momento Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. El país estaba bastante dividido, pero esto fue un acto, digamos así, bien heroico, bien de resistencia. Aquí ocurrió todo. Aquí hay que imaginarse, hay que imaginarse 90 buques mercantes que venían para comerciar sus productos, para que nosotros tengamos que comprarle sus productos, y navegaban libremente un río que era nuestro, de tal modo que ahí se produce, digamos así, las primeras rispideces que terminaron en la beligerancia. Pero bueno, en este escenario hoy vemos, por ejemplo, playas donde la gente toma sol, pero aquí abajo, que hay como 70 metros de profundidad, porque es como un canal por donde pasan los barcos areneros, aquí abajo está repleto de las canoas que fue poniendo enlazadas por esas cadenas de las que hablaba, con los eslabones bien gruesos, a modo de defensa Lucio Mansilla. Sin embargo, claro, fue una resistencia heroica, pero no logramos, digamos así, la victoria. Nosotros computamos esa batalla, el combate de la Vuelta de Obligado, finalmente como una heroica resistencia y de algún modo victoria de nuestras armas, en el sentido de que la intención que tenían la flota anglo-francesa no tuvo el resultado esperado. No lograron llegar y utilizar el río a sus anchas, como ellos querían, ir y venir libremente. El hecho de que nosotros le opusimos esa resistencia significó que después sea reconocida la soberanía de los ríos. Entonces ahí es donde entra a tallar este episodio como algo verdaderamente importante en nuestra historia. Y estar acá a mí me representa, como creo que a cualquier argentino, una cosa que pone la piel de gallina todavía hoy, ¿no? Porque es un episodio histórico, donde parece que no hay nada, está el río, por cierto, el paisaje es muy bonito, San Pedro, la comarca de los alrededores es muy bonita, yo la conozco desde hace muchos años, pero también esto nos está diciendo de que hubo, con idas y vueltas, un intento verdaderamente importante de parte de los argentinos por cuidar nuestro territorio, aún cuando internamente estuviéramos desunidos. Y eso creo que es también lo que ocurrió en la Vuelta de Obligado. El mensaje debería ser que si nos unimos, ¿qué tantos mejores resultados podemos llegar a tener, ¿no?
es lindo contarlo en este sitio donde ocurrieron las cosas. Hoy es un día muy caluroso, verdaderamente de más de 30 grados. Navegar acá en compañía de Jorge, que es un divulgador de esta historia, hace que me sienta muy bien contándola también. Verdaderamente es un placer para mí poder revivir episodios del pasado, y un episodio del pasado heroico, como el de la Vuelta de Obligado. Ya hablaremos de las cadenas que encontró Jorge, el lanchero que me lleva por el río. Pero, a ver, ¿qué querían los ingleses y franceses? Vender todo lo que llevaban en sus bodegas. Ingresan, digamos, por el río arriba, ¿no? Por el Atlántico, por el Paraná, llegan a San Pedro y se encuentran con las cadenas. El ingenio de Lucio Mansilla, que estuvo a cargo de toda esta epopeya. El jefe fue él en esta zona. Claro, ¿qué se le ocurrió a él? Bueno, primero emplazar 4 cañones en todo lo largo de la barranca. ¿Sí? 4 cañones apuntando hacia el río Paraná. Claro. ¿Y por qué elige este lugar de Vuelta Obligado? Bueno, la palabra lo dice, vuelta, porque es el único recodo que da el río Paraná, que tiene 700 metros de costa, de la costa donde estamos ahora hasta la isla, 700 metros de ancho. Sí. Y eso dificulta, ese recodo, la navegación a vela. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dijo, vamos a hacer con una triple brazada de cadena hecha, ni siquiera era hecha media, porque los eslabones van desde unos 15 centímetros, 20 medio, todo hecho a mano, ¿no? La sostuvo por medio de barcazas, 24 lanchones de costa amarrados hasta la isla. Con eso sí, trataba de impedir que vinieran a invadir suelo argentino. Una especie de dique les puso. Sí, claro, se encuentran con eso. Unos días antes, cuando vienen, se encuentran con eso. Y bueno, del lado argentino ven que no eran barcos a vela, eran barcos a motor. Entonces, bueno, ahí fue una complicación. Claro, y empiezan a cañonear, claro, a cañonear y a cañonear y a cañonear. Desde la barranca hacia el río y del río hacia acá, hasta pero las tropas claro, argentinas. Obviamente. Sí, sí, ellos tenían armamento para tirar para arriba. Muchísimo. La potencia era abismal. Y aquí hacemos un paréntesis porque uno entra al parque de la Vuelta de Obligado y puede entender más sobre esta historia gracias al pequeño museo de interpretación que hay en este lugar. Es lo que se llama un museo de sitio, porque este lugar formó parte directa del combate. Y acá estoy en un museo de sitio, en la Vuelta de Obligado, a unos 19 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Estoy como a 100 metros del río, y en este lugar se conservan las pocas cosas que quedaron de aquel combate famoso de Obligado de 1845. Por ejemplo, acá tenemos distintos herrajes, tenemos espuelas, grilletes, balas de cañón. Hay muchas balas de cañón de las fragatas anglo-francesas que atacaron a las fuerzas nuestras, ¿cierto? Después del bloqueo que impusimos a través de un complejo sistema de cadenas en el medio del río y después de una resistencia heroica. Este es el muestrario de todas las municiones que utilizaron la escuadra anglo-francesa, una bandera de en ese momento era la Confederación Argentina, todavía no éramos república, y él es Lucio Norberto Mansilla, la persona que verdaderamente comandó este operativo muy ingenioso y que bastante resultado dio. Y tenemos más allá la figura de Rosas en su despacho, seguramente pensativo, tal como lo imaginó el artista, en Buenos Aires recibiendo en todo tiempo el correo, digamos, de lo que eran los sucesos que acontecían en este recodo del río Paraná. Acá tenemos una imagen, esta es el gran escenario, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? A todo lo ancho del río, a lo largo de 600 metros, Mansilla, el jefe de nuestras fuerzas,
se le ocurrió entonces unir pontones, barcazas, lo poco que teníamos, todos unidos a través de unas cadenas, que las cadenas ya las voy a mostrar, están por aquí, bien gruesas. Entonces taponar prácticamente el río frente a la escuadra de barcos que eran poco menos de 20 barcos de guerra. Y después venían los mercantes, por supuesto. Y esta es una imagen así muy caracterizada de cómo está el bloqueo que le impusimos a las fuerzas anglo-francesas y las detonaciones, las explosiones que salen de las fragatas. Hablando de eso, acá hay una maqueta de un típico barco que tenían estas fuerzas, que eran las más importantes del mundo, las armadas más importantes del mundo. Acá tenemos, bueno, la figura de Rosas, que era quien estaba a cargo de la Confederación Argentina. El correo de la batalla, digamos, había de todo. Siempre estuvo en contacto Rosas con todo lo que acontecía en este lugar. Y acá tenemos algo muy importante, que esto es el mástil de la Republicana. La Republicana fue una de las pocas naves que teníamos nosotros, nuestra fuerza, la Confederación Argentina, para presentarles batalla y para presentarles combate. Y heroicamente se batió. Acá tenemos otras imágenes que hacen referencias, por ejemplo, al bloqueo del río que le impusimos. Ahí se ve el pabellón nuestro, se ven las fragatas francesas y una fragata atrás con la bandera inglesa. Cuando se quedó el capitán sin municiones después de batirse permanentemente contra fuerzas infinitamente superiores, ¿qué hizo? Lo que se hace habitualmente en el mar, decide hundirla a propósito para que no se apropie el enemigo de la nave. Y acá, muy cerca, tenemos una cosa muy importante, que es el último hallazgo de los sucesos de la Vuelta de Obligado. Esto creo que tiene un año. Voy a ver si no me están mirando. Voy a tocar apenas solamente para ver el grosor de las cadenas. Es así. Así eran de gruesas las cadenas, que ponían las fuerzas nacionales, nuestras fuerzas, a lo largo de 600 metros, todo el río. Este es el museo de sitio, porque aquí fue donde se supone que estaba una de las baterías, porque otra de las cosas que hizo verdaderamente digamos así, como fórmula de resistencia a Rosas y que ejecutó brillantemente Mansilla, fue utilizar desde las riberas del río, de uno y otro lado, baterías, esto es decir, cañones, que disparaban a la flota enemiga. Entonces acá estaba una de esas baterías. Las baterías creo que tenían Manuelita, se llamaba, eran 4 las baterías, sí, y tenían distintos nombres, sí, Manuelita, General Mansilla, Guillermo Brown, nuestro héroe nacional, por supuesto, hablando de mar y de río, y Restaurador Rosa. Eran las 4 baterías con las que contábamos en la ribera para tirarle fuego y causarle daños, verdaderamente. Esto fue la Vuelta de Obligado, esto es lo que queda, pero todavía se siguen encontrando cosas bajo el agua. Mientras continúo navegando, resuena en mis oídos aquella canción que recuerda la gesta de Obligado, obra de Miguel Brasco en letra y música, y que resume todo lo que hay a la vista. A costura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió a los gringos una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete. A 2 kilómetros de este lugar estaba el hospital de campaña. Todos lucharon contra los gringos invasores. Hubo muchos paisanos, gauchos, claro, mujeres. Participaron mujeres, todos, ¿no? Muchas. Hay una muy destacada que fue Petrona Simonino, que inclusive tiene una calle en San Pedro, que fue
con su marido, ella estuvo combatiendo, pero ella estaba a cargo de llevar el agua, las municiones, sí. Y la encargada de todo lo que era la asistencia tipo como si fuera una enfermera. Así que, bueno, el nombre se lo lleva a ella. Fue realmente muy activa en lo que fue la batalla. Finalmente, la flota anglo-francesa rompe las cadenas y logra pasar hacia el norte. ¿Tiene buenos resultados en su intento de comercio? Sí, tuvo resultados. Encuentra 2 resistencias más a lo largo del río Paraná, en el Tonelero y en San Lorenzo, 2 resistencias más. Logra llegar al norte, digamos, a las provincias del litoral, hasta llegar hasta Paraguay. Pero no tiene el resultado exitoso que habían querido. Que habían querido, claro. Lo tuvieron, sí, pero no el éxito de comercializar lo que ellos querían. Claro. ¿Cómo termina esto? Bueno, años más tarde, 5 años más tarde, después del combate, empiezan unas negociaciones de paz y se reconoce la soberanía nacional, que es, digamos, que no se puede venir a invadir el suelo. Pero con vecinos incluidos, el total de las fuerzas argentinas era de 2.290 hombres. La Task Force, o sea, franceses e ingleses, tenía 3.000 hombres embarcados y entre ellos 800 infantes de marina muy bien entrenados. Nosotros, apenas el Ingenio, un bergantín llamado La Republicana, cuyo mástil se conserva en el museo, y el enjambre de cadenas con sus eslabones. Pero, cuidado, no fue para ellos una excursión río arriba y ya. Los 90 buques mercantes pasaron luego para vaciar sus bodegas en Corrientes y Asunción, pero no pudieron hacerlo del todo porque la gente, imbuida de un repentino sentimiento de soberanía, no se sumó al comercio que ellos proponían. Finalmente, la vuelta de obligado, que fue una trabajosa y costosa victoria militar, resultó un fracaso comercial y político para los invasores. Pero si no hubiéramos presentado batalla, tal vez al comercio le hubiera sucedido una invasión terrestre, porque ellos, con base en Montevideo, tenían mercantes esperando remontar el Paraná para vender sus productos en Corrientes, Entre Ríos, Asunción y el sur de Brasil, y eventualmente crear las condiciones propicias para lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, formando un nuevo país, al que llamarían República de la Mesopotamia. Obligado no fue cualquier cosa. Había un secreto oculto ahí. Pero fue un gran combate en tiempos en que el país encima estaba muy dividido, como muchas otras veces nos ha ocurrido por causa de las ambiciones políticas. Aún hoy, el río con sus bajantes nos devuelve restos de aquel día de 1845. Y hasta hay episodios milagrosos que han vivido los sanpedrinos en torno a aquellos acontecimientos. Las balas que usaron, digamos, los franceses, es un cañón que se llama Paixhan, que son unas balas que son tipo proyectil, ¿no? Las tiran, sí, y explotan. Esas balas quedaron algunas inactivas hasta el día de hoy, que están en el museo, y hace unos 15 años aproximadamente, lugareños que van encontrando cosas, hay una anécdota así de color, que jugaban a las bochas y en una explotó, sí, está en uno de los recortes también periodísticos. ¿Y pero qué pasó? Explotó, no pasó nada, pero explotó, o sea que todavía tenía... tiró un bochazo, claro. ¿Y explotó? Explotó, sí, no, sí. ¿Hace unos años? Sí, hace unos 15 años más o menos, en el pueblo vecino. No hay que jugar con las armas, ¿eh? No, Porque todavía siguen explotando bombas enterradas de la Segunda Guerra y ese tipo de cosas. Sí.